Bien, buenas noches con todos. Le habla el doctor David Montalbán Hurtado. Vamos a iniciar el día de hoy lo que es la clase número 3. El día de hoy corresponde a lo que es ya el inicio del control de los signos vitales o funciones vitales, como muchos lo pueden encontrar también, ¿no? Nosotros, dentro de todo lo que es directamente el contexto de las diferentes formas de evaluación del paciente, vamos a poder encontrar directamente que esta es una de las primeras pautas que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Es la primera línea dentro de lo que es el proceso de atención frente a los pacientes y las víctimas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos básicamente de los signos vitales, estamos hablando de todo lo que es un contexto del bienestar del paciente y de su proceso hemodinámico, ¿no? Cómo se encuentra. Hablamos de lo que son las diferentes funciones corporales que presenta y que obviamente son muy importantes para la estabilidad dentro de lo que es su estado de salud, ¿no? Cuando nosotros directamente mencionamos también el proceso de los signos vitales, estamos hablando no solamente de funciones básicas, sino que durante todos estos meses y años que incluso se fue viendo durante la pandemia, ¿no? Se han ido incorporando algunas pautas adicionales, ¿no?, que se tienen que tener en cuenta cuando nosotros realizamos lo que es un proceso de evaluación en nuestra fase. Básicamente nosotros, dentro de lo que son estos signos vitales, siempre hemos tenido presentes que son cuatro fundamentales, ¿no? Viene a ser lo que es la presión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, ¿no? Eso es lo que siempre nosotros hemos tenido y vamos a tener presente. Sin embargo, dependiendo de lo que es el estado del paciente y dependiendo de los síntomas que puedan tener, ¿no?, se ha ido implementando algunas formas de evaluación, como lo que es la saturación de oxígeno, ¿no? La saturación de oxígeno. Y lo que es justamente el control de la glucosa a partir o a través de una maquinita pequeña, que es el hemoglucotest, ¿no? Todo esto nosotros lo veíamos incluso durante el periodo de pandemia, ¿no? ¿Cuántos, por ejemplo, han tenido este tipo de aparatos en casa, en domicilio, ¿no? Sobre todo lo que nosotros vamos a conocer como el saturómetro. Entonces, ahí nosotros vamos a ir observando poco a poco qué es lo que tenemos que ir desarrollando. A ver, yo les pregunto, durante el proceso de lo que es la pandemia, ¿no?, ¿cuántos de ustedes han manejado el saturómetro? ¿Cuántos han llegado a manejar el saturómetro? A ver, Alina, buenas noches, Elizabeth, Doctor, buenas noches. Bueno, en mi caso Ricardo, Soledad, no Jennifer, pude, ¿han podido manejar? no pude utilizar, no pude manejar. No podemos manejar, pero de repente por ahí han podido observar, sí, que han estado manejando y cómo se realiza el manejo en algún momento. No, doctor, no. Normalmente el saturómetro es un pequeño aparatito que se coloca en el dedo, ¿no? Y que nos va a dar dos cifras básicamente. Uno que corresponde a la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y el otro que corresponde a la saturación de oxígeno. ¿Qué viene a ser la saturación de oxígeno? Es la cantidad de oxígeno que va a ingresar a nuestros pulmones y que participa en el intercambio gaseoso, ¿sí? Es decir, la cantidad de oxígeno que nosotros vamos a tener presente que vamos a utilizar, ¿sí? Normalmente el promedio es de 95 a 100, 95 a 100%, ¿sí? 95 a 100%. Esa viene a ser la saturación normal que nosotros. Pero sin embargo, durante lo que es el periodo de pandemia, por los problemas pulmonares que podían haber, era suficiente que el paciente sature más de 93%.
o 93 a más, ¿no? O 93 a más. Entonces, esa viene a ser lo que es una de las evaluaciones que se está realizando a los pacientes cuando muchas veces ingresan por emergencia, ¿no? E incluso pacientes, por ejemplo, que se encuentran postrados o en un accidente de tránsito y que requieren lo que es una evaluación previa y necesitamos saber cuánto es su proceso de saturación, se utiliza este pequeño aparato que es el pulsosímetro o el oxímetro, que le llaman algunos así, ¿no? Por otro lado, vamos a ver también lo que es el glucómetro, el uso del glucómetro, que también dependiendo del estado del paciente se va a manejar, ¿no? Si nosotros sabemos, por ejemplo, que el paciente es un paciente diabético, entonces se va a requerir el control de la glucosa, ¿no? El control de la glucosa normalmente, lo normal es 100, ¿no? Es 100. Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Ahora, si es un paciente que está inconsciente, ¿sí? Que está de repente, que no responde, y no tenemos muchos datos, incluso muchas veces incluso el familiar ni siquiera sabe de qué enfermedad padece, también le vamos a realizar lo que es el control de la glucosa, ¿no? Porque incluso muchos de los casos, los procesos de estado neurológico, de estado de inconsciencia que pueda tener el paciente, pueden llegar a ser provocados por un proceso llamado hipoglicemia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de hipoglicemia, cuando el paciente tiene incluso menos de 50 de glucosa en sangre, ¿no? Menos de, incluso algunos relacionan con menos de 60, ¿no? Pero ese hipoglicemia cuando es menos de 50, ¿sí? Menos de 50. Entonces, el paciente va a tener cierto tipo de alteración. Sin embargo, todo esto, nosotros debemos de tener en cuenta ciertas definiciones, ¿no? Ciertas definiciones. Determinar, por ejemplo, en qué consiste los signos vitales, ¿no? ¿Qué nos dice? Son indicadores, ¿no? Son indicadores que reflejan el estado fisiológico de los órganos fundamentales. Aquí nos referimos al cerebro, al corazón y a los pulmones. Se tiene que detallar básicamente que dentro de todo lo que es este contexto de evaluación, siempre se inicia con lo que es, siempre se inicia con lo que es la evaluación del estado de conciencia. No se olviden de eso, ¿no? Tener en cuenta, por ejemplo, la escala de Comas de Glasgow, como le mencioné en clase anterior, ¿no? ¿Cuál vendría a ser básicamente las características fundamentales que nos van a ayudar a poder evaluar a este tipo de pacientes? Y ahí viene todo lo que es una serie de consultas y de preguntas que se tienen que realizar, ¿no? E incluso observar. Ustedes saben muy bien que son tres parámetros, básicamente, tres parámetros, los que se evalúan dentro de lo que es la escala de Coma de Glasgow. Respuesta verbal, respuesta motora, ¿sí? ¿Y cuál vendría a ser el otro? ¿Se acuerdan? Visual o de los ojos. Muy bien, respuesta visual, ¿no? Excelente. Entonces, tenemos ahí lo que es el proceso de cómo tenemos que evaluar. Ahora, cuando hablamos del corazón, tenemos lo que es la frecuencia cardíaca y tenemos lo que es la presión arterial, básicamente. Si hablamos de pulmones, estamos hablando básicamente de lo que es la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. Para todo paciente actualmente. Ahora, normalmente vamos a poder tener en cuenta que si nosotros evaluamos estas funciones o signos vitales, básicamente, es lo primero que nosotros tenemos que reconocer cuáles son las alteraciones que van a tener, ¿no? De repente, si hablamos de la temperatura, cuando es hipertermia, cuando es hipotermia, cuando es fiebre, ¿no? Y cómo la podemos reconocer. Muchas veces pasamos incluso junto a un paciente, a una víctima, o de repente por emergencias, en algún momento hemos visto algunos pacientes por ahí, y muchas veces ya con el ojo clínico miras y dices, este paciente tiene fiebre, ¿no? Directamente. Entonces, ¿qué características nos van a detallar este proceso, no? De repente por ahí lo que es el control de la presión arterial, cuando hablamos de hipotensión e hipertensión. Si hablamos, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca, ¿no? Como vimos incluso la clase anterior, cuando es taquicardia, cuando es bradicardia, ¿no? O respiración, cuando es bradimia o cuando es taquipnea, ¿no?
Entonces, ahí vemos lo que son algunas diferencias y terminologías que vamos a ir aprendiendo. Entonces, nosotros el día de hoy vamos a ver y vamos a ir revisando sobre todo el tema de control de la temperatura, ¿no? ¿Cómo se realiza el control de la temperatura? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo poder identificar una persona que tiene, por ejemplo, fiebre? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos frente a una persona X, adulto, niño, ¿cómo podemos reconocer a la observación que esta persona tiene fiebre o está con la temperatura alta? ¿Cómo podríamos reconocerlo? De acuerdo a su criterio. ¿Qué podemos observar en este paciente? Visualmente, la persona que está presentando un cuadro febril, su rostro siempre refleja como decaimiento, Muy tal bien, vez un poco de enrojecimiento en los ojos. muy bien. ¿Qué más podemos observar? Es así como si fuera el ojo del pescado, ¿no? Así se ponen los ojitos y están enrojecidos. ¿Qué más vamos a poder observar? De repente el paciente está durmiendo, está con los ojitos cerrados. O sea, sin ganas, ¿no? Ya. Sobre todo en los niños, ¿no? Porque tú vas a observar a los niños y siempre cuando están tranquilos están pero completamente hiperactivos. Pero cuando están con fiebre o una temperatura alta, están tranquilitos, sentaditos, ¿no? No es normal muchas veces en niños pequeños, ¿no? ¿Qué más Sí, podemos están saber? como un decaimiento general y su rostro siempre expresa eso de que están enfermos. En el caso de que estén durmiendo, normalmente, aunque la temperatura está alta, el paciente dice que tiene como frío, tal vez esté un poco como acurrucado, ¿no? Ah, de repente por ahí lo puedes observar al pacientito que está bien chaposito, ¿no? Tú lo ves bien chaposito de repente a nivel de las mejillas, que no es normal, no es normal muchas veces, eh, ya tienes un indicio de que está con fiebre, ¿no? De repente por ella, si pasas de la observación a lo que es la evaluación física, lo tocas, lo palpas, se siente lo que es la temperatura. Y de ahí ya pasamos a lo que es el proceso mecánico, ¿no? Que es el control de la temperatura a través del termómetro. Su compañera María me pregunta, ¿qué es la hipoglicemia? Bueno, normalmente la hipoglicemia, como si hablamos terminológicamente, hipo es disminución, es bajo. Glicemia viene de glucosa, glucosa en sangre. Glucosa, emia, sangre, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hipoglicemia es cuando el paciente tiene la glucosa baja en sangre, ¿no? Está disminuida su glucosa. Es hipoglicemia. Y cuando tiene hipoglicemia se tiene que restituir a través de lo que son fármacos o medicamentos, dependiendo de lo que es el grado de hipoglicemia que pueda tener, e incluso a veces con algunos alimentos solamente, ¿no? Para que pueda restablecer. Y trae obviamente ciertas características que se pueden mejorar. Bien. En lo que es temperatura, ¿qué viene a ser la temperatura? Es el equilibrio que nosotros vamos a tener entre el calor que el cuerpo produce y que a su vez el cuerpo puede llegar a perder, ¿no? Entonces, esa viene a ser básicamente lo que es una definición clásica de la temperatura. Y si hablamos cuál es el centro termorregulador, viene a ser básicamente ¿quién? El hipotálamo, ¿no? El hipotálamo. Estructura que se encuentra a nivel de lo que es la base del cerebro, ¿sí? Por detrás de lo que es el cerebelo y que nosotros vamos a tener que ir detallando, bueno, más adelante, como es su fisiología. Por ahora, básicamente, vamos a poder tener en cuenta que lo principal es que el centro termorregulador de la temperatura es el hipotálamo. Muchas veces, por ejemplo, si se han dado cuenta, hay personas que tienen trastornos a nivel de lo que es el sistema nervioso central y una de las alteraciones que va a tener justamente es el proceso de la termorregulación, ¿no? A veces mucha fiebre, una hipertermia,
a veces están muy frías, hace un proceso de hipotermia. ¿Por qué? Porque está dañado lo que es su centro termorregulador. En este caso, ¿qué viene a ser? Lo que es el hipotálamo. ¿Ok? Ahora, nosotros básicamente vamos a tener mecanismos que nos van a ayudar a regular la temperatura, ¿no? Son mecanismos que vamos a poder encontrar, que de manera fisiológica nosotros vamos a poder mantener nuestra temperatura corporal normal. Pero para ello nosotros debemos de tener en cuenta cuándo es la temperatura normal corporal y cuánto está alterada, ¿no? Normalmente la temperatura corporal normal está entre 36.5 a 37, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a poder tener en cuenta como temperatura corporal normal. Ahora, esto va a depender obviamente de la zona en la cual controlemos la temperatura, ¿no? Pero siguiendo, los mecanismos de termorregulación o regulación. Cuando la temperatura sobrepasa el nivel normal, se activan mecanismos como la vasodilatación. Por eso muchas veces cuando ustedes observan a la persona que está empezando a tener un cuadro febril, empiezan a ponerse chapositos por el proceso de una vasodilatación, ¿no? ¿Qué más? Hace un cuadro de hiperventilación, es decir, empiezan a respirar más rápidamente. ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos la frecuencia respiratoria normal? ¿Cuánto era? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto habían mencionado? La frecuencia respiratoria normal. Creo que de 12 a 16. Muy bien. 13, 16. Muy bien, de 12 hasta 16. Ahora, ¿qué sucede con estos pacientes? Ustedes le van a controlar la temperatura y tienen 24, 25, 26 de frecuencia respiratoria, ¿no? Empiezan a respirar bastante rápido, ¿no? Entonces, esa es otra forma en la cual ustedes van a poder identificar que este paciente está cursando por un cuadro febril. En algunos otros casos, perdón, en la mayoría de los casos, el paciente llega a presentar taquicardia, ¿no? Entonces le controla la temperatura, perdón, la frecuencia cardíaca, que saben que es hasta 100, el paciente está con 120, 125, hasta 140 de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque están con 39 de temperatura, 39.5 de temperatura. Entonces, la frecuencia cardíaca es otro indicador que nosotros vamos a poder tener en cuenta que acompaña lo que es cuadro febril. Ahora, Disculpe, doctor, no se escucha dígame. bien el audio. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Ok, gracias. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Directamente lo que nosotros vamos a poder ir observando que además de lo que es la vasodilatación, la hiperventilación y la taquicardia, también vamos a encontrar la sudoración. Y es una sudoración profusa, ¿no? ¿Por qué? Porque es un mecanismo a través del cual se activan los puntos nerviosos que emite a nivel de lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo, y que vamos a poder encontrar que se expresa a través de lo que es un proceso de llamado diaforesis, ¿no? Que viene a ser la sudoración profusa. Y a través de esta sudoración se da un proceso y un medio de compensación, ¿no? Estamos eliminando calor a través de este proceso fisiológico. Por otro lado, cuando la temperatura se encuentra por debajo de lo normal, ¿no? Se activan otros mecanismos. Por ejemplo, aumento del metabolismo y las contracciones espasmódicas que producen escalofríos, ¿no? De repente por ahí nosotros vamos a poder encontrar lo siguiente. Paciente empieza a tener lo que es un cuadro de hipotermia, empieza a presentar lo que es mucho frío. Imagínense que están en la parte, ahorita que en Cusco está nevando. Ustedes se van por allá y empiezan a tener mucho frío, ¿no? ¿Qué es lo que van a sentir? Cuando tienen mucho frío, ¿qué es lo que sienten? Van a empezar a Los tener fríos. escalofríos, ¿no? ¿Qué A temblar. más? Van a tener ganas de hacer algo más de manera fisiológica, ya que aumenta el metabolismo. Ganas de Acuérdense de esto. orinar. Exacto. Van a tener un aumento de la diuresis,
van a tener lo que es un aumento de las contracciones espasmódicas o escalofríos, ¿no? ¿Por qué? Porque son con procesos de compensación para poder mantener la temperatura corporal normal, ¿no? Algo que me olvidaba en esta parte. Nosotros cuando hablamos de lo que es el proceso de la fiebre, ¿no? En algunas ocasiones van a poder observar que el paciente, por ejemplo, no está chaposo, de repente por ahí no tiene lo que los ojos vidriosos, de repente por ahí el paciente no tiene taquicardia todavía, pero empieza a decirles, estoy con escalofríos, tengo mucho frío, y ustedes ven en el ambiente y está haciendo calor, pero él está con frío y empieza a querer abrigarse y abrigarse y abrigarse más. Ya. Nosotros vamos a poder tener en cuenta que lo que es el proceso de la temperatura fuera diente. Cuando va a iniciar lo que es el cuadro febril, el paciente empieza a presentar escalofríos, empieza a tiritar y trata de cubrirse y taparse como sea para poder tratar de cubrir el frío que tiene. Cuando llega lo que es una meseta, una elevación, ¿no? Un pico, la temperatura se eleva y el paciente se va a tranquilizar. No tiene ni calor, ni tampoco tiene frío, ¿no? Pero sí, obviamente va a estar con lo que es el proceso del malestar, dolor de cabeza, ¿no? Del mismo proceso. Ahora, de repente por ahí controlan ustedes a su paciente, está con 39 grados centígrados, 39.5, ¿no? Le administran su paracetamol o de repente por ahí le ponen su ampollita de metamizol, que vamos a ver que son medicamentos que van a ayudar a calmar la fiebre. Va a pasar dependiendo del tiempo de acción, unos 30 minutos a una hora, y el paciente va a empezar a ¿qué? Va a empezar a transpirar, a transpirar, a transpirar y a transpirar, ¿no? De repente por ahí les está pasando en algún momento. ¿Han visto o han tenido en algún momento ustedes algún cuadro febril? Imagínense en eso. ¿Alguna vez han Bueno, yo tenido creo que, fiebre? doctor, buenas noches. Yo creo que Buenas todos, noches. ¿no? Porque cuando nos da fiebre o nos va a dar la gripe, por ejemplo, lo primero que nos da es la fiebre, nos vienen los Ujú. escalofríos, todo. Creo que todos hemos presentado ese síntoma. Ahora, han sentido escalofríos antes de que inicie la temperatura, ¿verdad? Sí. Ya, llega un punto en el cual se detiene y de repente por ahí ha venido este familiar y le ha dado su paracetamol o le han puesto una ampollita. Y de pronto han empezado a transpirar y a transpirar y a transpirar que se han tenido que cambiar de polo, ¿verdad? Entonces, justamente en ese momento es en el cual el cuadro febril está empezando a bajar de su pico, ¿no? Y está empezando a utilizar esos mecanismos de termorregulación, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a poder tener en cuenta dentro de todo lo que es este proceso, ¿no? Bien. Acá tenemos nosotros lo que es el hipotálamo. Entonces, ¿qué cosa es lo que se va a activar? Se activan básicamente tres parámetros. Primero, las glándulas sudoríparas, ¿no? Como parte de un proceso de termorregulación, ¿no? Va a empezar a liberar, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el sudor. A nivel de lo que es el hipotálamo, se activan los vasos sanguíneos produciendo, ¿qué cosa? Una vasodilatación. Se van a dilatar los vasos sanguíneos, ¿no? También ayudando y permitiendo la pérdida de calor. Y por otro lado, tenemos lo que es la grasa parda, ¿no? La grasa parda es una grasita que nosotros vamos a encontrar sobre todo en los recién nacidos y en el inicio de lo que es la etapa de la lactancia, ¿no? Es una grasita que normalmente cubre y protege a los recién nacidos, ¿no? De lo que es la pérdida de calor brusca desde un medio interno, como es la mamá, hacia un medio externo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos lo que son estos parámetros que justamente los dos primeros nos van a ayudar a poder regular la temperatura corporal. ¿Ok? Doctor, una pregunta. ¿Esa Dígame. grasa parda en qué partes del cuerpo se ve? ¿En todo el cuerpo? Normalmente está más visible a nivel de lo que es en el recién nacido, la zona de la nuca,
parte de la espalda, a la altura de las axilas, incluso a nivel de lo que es el cuero cabelludo del niño, en zona de flexuras, en la zona inguinal también, ¿no? Grasa parda es por decirlo así por el color que presenta, pero no directamente tiene ese color. Pero como menciono, es un tipo de grasa que el niño incluso lo tiene al nacer e incluso muchos relacionan todavía que lo protege sobre lo que es el cambio de temperatura, como les mencioné. Ustedes saben muy bien que cuando está en un proceso de gestación, el feto está en una temperatura corporal entre 36.5 a 37. Imagínense lo que es el cambio a una temperatura externa, en la cual podemos estar de repente en 25 o 26 grados, ¿no? Es bastante súbito. Por eso muchas veces, incluso para poder ayudar a que el niño se vaya adaptando, cuando recién nace, lo ponen en lo que es una campana, ¿no? La cual emite lo que es radiación de calor a través de lo que son los focos o fluorescentes que tiene, para poder mantener al recién nacido caliente, ¿no? O en temperatura corporal adecuada, hasta que pueda producir su propia termorregulación. Y esa grasa, más o menos, ¿qué tiempo les cubre a los recién nacidos? No, normalmente, por ejemplo, recomiendan incluso, no recomiendan incluso bañarlo inmediatamente porque algunos lo bañan inmediatamente, mientras no tengan lo que es un proceso eh, de eliminación. Normalmente esto durante la primera, segunda semana, porque normalmente durante ese tiempo ya el niño ya lo están haciendo, lo están bañando, y la grasita va a ir desapareciendo poco a poco, ¿no? O sea, no hay un tipo determinado de días. Como te digo, un promedio de una semana, máximo 2 semanas, y eso, dependiendo del rango de tiempo que lo estén bañando. Porque con el baño le retiran parte de la grasa aparte y se lo van retirando poco a poco, ¿no? Porque con esa grasita es que el niño nace. E incluso hay algunas creencias, ¿no? De que no lo bañen porque le van a quitar esa grasita y esa grasita lo va a proteger, ¿no? Y no lo bañan al niño, ¿no? Pero y el niño está con toda la grasita, está con toda la sangre encima, no puede ser. Normalmente al niño ya después de nacido, ya incluso muchas veces a los días, 2 días o al día siguiente, pasar las 24 horas, ya lo están bañando ya. Ya lo están bañando. Muy bien. Cuando hablamos nosotros de producción de calor, ¿no? Hablamos básicamente de producción de calor cuando este se relaciona con diferentes funciones biológicas a nivel del cuerpo. Uno viene a hacer lo que es el metabolismo celular, ¿no? Que se va a activar justamente por efectos incluso muchas veces de ciertas alteraciones que vamos a tener en cuenta en el cuerpo, como son los cuadros infecciosos. Cuando estamos frente a lo que es un cuadro infeccioso directamente, la temperatura corporal se convierte en un medio de defensa y el organismo empieza a reaccionar aumentando lo que es la temperatura corporal, ¿no? Por otro lado, a nivel de lo que es la actividad muscular, ¿no? Es muy común, por ejemplo, si ustedes salen a correr, van al parque, se dan 2 o 3 vueltas, ¿no? Su temperatura corporal va a aumentar. Y después de un momento que están haciendo su actividad física, ¿qué va a suceder? Van a empezar a transpirar. ¿Qué quiere decir eso? Que su organismo ha percibido lo que es ese cambio de temperatura corporal que se ha estado elevando y se activa lo que es el medio de compensación de la temperatura. ¿A partir de quién? De lo que son las glándulas sudoríparas, ¿no? Glándulas sudoríparas. Por otro lado, también se da y se relaciona bastante con los estímulos de las hormonas tiroideas, pero muy poca relación con las mismas. Más los dos primeros, que son el metabolismo celular, que aumenta, sobre todo después de consumir los alimentos, y a nivel de lo que es la actividad muscular. Cada individuo tiene su régimen personal de temperatura. Por ejemplo, actividad física, metabolismo basal, ciclo menstrual, entre otros, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Como ya mencionamos, ¿no? En la actividad física, la temperatura tiende a aumentar. En el metabolismo basal, después de consumir los alimentos, la temperatura también va a variar y va a aumentar, ¿no? Va a aumentar. A nivel de lo que es el ciclo menstrual, también.
Por eso, normalmente incluso hay un tipo de método anticonceptivo que es de la temperatura basal. No sé si han escuchado. ¿Han escuchado alguna vez? Método anticonceptivo de la temperatura basal. No, ¿Cómo se hace? Es un método natural. La mujer va a tener que controlarse la temperatura a nivel vaginal, ¿no? Normalmente entre 36 a 36.5. Si hay variación de medio grado a más, entonces quiere decir que la mujer, ¿sí?, ha dejado de ser fértil y puede mantener relaciones, ¿no? Entonces, ese es un método, obviamente no muy seguro, pero que sin embargo se manejaba anteriormente como parte de lo que es un método anticonceptivo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Todo está quedando claro? Creo que sí. Muy bien, vamos a continuar. Bien, nosotros vamos a poder encontrar el cuerpo humano puede perder calor de diferentes formas, ¿no? De diferentes formas. Ya que encontramos 4 básicas que ustedes van a tener en cuenta. Primero es la radiación a través de la evaporación, la conducción, la convección y a través de la eliminación corporal de desechos, es decir, a través de la orina y las heces. Donde nosotros vamos a perder mayor cantidad de calor es a partir de lo que es la radiación hacia los objetos fríos que nos rodean, ¿no? Imagínense ustedes, están de repente trabajando en una zona muy fría, ¿no? Muy fría, y hay objetos muy helados o fríos a su alrededor, ¿no? De repente por ahí están en una congeladora o se han metido de repente en lugares donde hay bastantes cubos de hielo. Entonces ustedes empiezan a perder calor de esa manera. ¿Por qué? Por los objetos que se encuentran alrededor, ¿sí? A eso se llama el efecto de pérdida de calor por radiación, ¿no? No hay contacto, solamente por la emisión de la temperatura que se encuentra a su alrededor. ¿Ok? Cuando hablamos de evaporación, es decir, se da a través de la sudación o la sudoración, ¿no? Nosotros por la respiración también perdemos calor, claro, también perdemos calor, ¿no? En algún momento de repente ustedes han estado consumiendo alguna bebida caliente, ¿sí?, han salido al frío y cuando han empezado a expirar, ha salido como si fuera un humo, ¿no? Están como si estuvieran eliminando, o están, lo que están haciendo ahí están perdiendo calor, ¿no? El otro efecto es por la conducción, con 15%. Es decir, acá nosotros ya estamos en contacto con alguna superficie, ¿no? Estamos en contacto con una superficie. Cuando hablamos por convección, 5%, cuando estamos en corrientes de aire, ¿no? Y que justamente por ese motivo nosotros empezamos a perder calor, es muy poco el proceso, pero que sin embargo vamos a poder tener en cuenta, ¿no? Y la eliminación corporal de desechos a través de la orina y las heces. Les voy a presentar algunos casos. Imagínense, por ejemplo, que están trabajando, de repente, ya, están en lo que es el centro de conservación de las vacunas, ¿no? Donde normalmente la temperatura es de +2 a +8. Ustedes ingresan a lo que es la zona de almacén y empiezan a sentir frío, pero hace un rato estaba con calor, dicen ustedes. ¿De qué manera estarían perdiendo calor ustedes en ese momento? ¿Por radiación, evaporación, conducción o convección? por radiación. Por radiación, muy bien, ¿no? Se está perdiendo calor por un efecto de radiación. Ahora, por otro lado, si nosotros, por ejemplo, empezamos a hacer actividad física, ¿no? O de repente estamos en la casa, ¿no? Justamente en época de verano,
como toda mamá, de repente le sirve ahí una sopa bien caliente. Y ustedes empiezan a transpirar, a transpirar y a transpirar. ¿Cuál sería el efecto de pérdida de calor ahí? ¿Por qué ellos estarían perdiendo calor? Evaporación. Por evaporación, ¿no? Por evaporación, muy bien. Por otro lado, ¿se acuerdan ustedes de repente que cuando han estado con fiebre, ¿no? De repente a los niños más pequeños, le ponen su ampollita de metamizol y le dicen, hay que bañarlo, ¿no? Y lo ponen en un agua temperada, en agua tibia con su tina y lo colocan ahí. O de repente por ahí se más grandecito, le colocan pañitos con agua tibia en las axilas, en la frente, en el abdomen, para que pueda perder calor y mantener su temperatura corporal. ¿Cuál sería lo que es el efecto de la pérdida de calor en este caso? Ahí sería por conducción. Por conducción, muy bien, ¿no? Y cuando estás en tu casa, de repente, o en época de verano, ya has prendido el ventilador, ¿cuál sería la forma de perder calor? Convección. Por convección, ¿no? Entonces, son algunos ejemplos de los cuales nosotros vamos a ir manejando lo que es el control de la temperatura. Sin embargo, nosotros a nivel hospitalario, para poder ayudar a bajar la temperatura, lo que más utilizamos, ¿cuál es? Es la conducción, porque nosotros ahí manejamos todo lo que es el baño y el uso de los paños fríos, ¿no? Más que otro tipo de manejo para lo que es el control de la pérdida de calor. ¿Está entendido esta parte? ¿Se entendió esta parte? A ver, vamos a preguntar por acá. Soledad, buenas noches. ¿Estará Soledad por ahí? ¿Soledad? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Soledad. Soledad, ¿ahorita estás con frío o estás con calor? Con frío, doctor. Con frío. Ok. ¿Has empezado a tiritar o todavía no llegas a ese punto? No, todavía no. Todavía no. Muy bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta algo. Si estás con frío en este momento, ¿cuál sería la posibilidad de tu pérdida de calor? ¿Por qué podrías estar con frío? Por la radiación, ¿Estás en un lugar con objetos muy fríos? sí estoy en la sierra y hace mucho frío acá, doctor. ¿O estás con el aire, el ambiente muy frío? En el aire muy frío. El aire muy frío, ¿no? Entonces, Mm. ¿cuál sería? ¿Radiación, evaporación, conducción o convección? Porque me dices que en el medio ambiente el aire está frío, por eso sientes frío. Convección, Por convección, muy bien. Porque el ambiente, el aire que corre, ¿no? Está frío y está perdiendo calor por eso, ¿no? Y por eso sí, justamente sientes el frío, ¿no? Muy ujú. bien, Soledad. Vamos por acá. Joana, ¿estará Joana presente? Joana, seguro está trabajando hoy día. A ver, Jennifer, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. A ver, te pregunto, si por ejemplo tu hijito de repente o tu hermanito o un familiar está con fiebre, ¿qué mecanismo de perder calor utilizarías para bajar la temperatura? ¿Radiación, evaporación, conducción o convección? Aparte que de repente le da su pastilla o le ponen su ampollita, ¿no? Pero le quieres ayudar a bajar la fiebre. ¿Qué mecanismo utilizarías para ayudar a perder calor en él? Radiación. Radiación. O sea, le colocarías objetos fríos alrededor. No me parece, ¿no? Creo que no, perdón. A ver, fíjate los conceptos que tenemos ahí. Conducción. Conducción, muy bien, porque le colocarías pañito con agua, ¿no? Es súper, A nivel de es lo que es su correcto, cuerpito o de repente lo bañas, ¿no? es correcto, Estaría en contacto con superficies frías. Muy es bien, correcto. muy bien. Gracias. Entonces,
Creo que ya se entendió esta parte, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a ayudar a perder lo que es el calor. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Ok. Vemos acá. Este cuadrito es bastante interesante. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta acá? Vamos a ver la temperatura corporal, pero según las edades, ¿no? Un recién nacido, por ejemplo, su temperatura corporal va a ser entre 36,1 y 37,7, ¿no? Un recién nacido. Un lactante va a estar en 37,2 grados. Los niños entre 2 a 8 años, unos 37 grados. Y un adulto entre 36 a 37 grados, ¿no? Ahora, muchas veces lo relacionan que tienen un margen de variación, ¿no? De 36,5 hasta 37,5, ¿no? Ahora, eso también va a depender muchas veces de nuestro estado basal, ¿no? Porque va a variar. Como mencionamos, si hemos hecho deporte, si hemos consumido algún alimento, ¿no? E incluso si estamos muy abrigados, ¿no? Si estamos muy abrigados, nuestra temperatura corporal también aumenta, ¿no? Por eso, cuando una paciente o un paciente, por ejemplo, está con un cuadro febril, ¿no? Lo llevan de repente porque está con 39 grados de emergencia, ¿no? Le ponen su ampollita de metamisol, ¿no? ¿Y qué es lo primero que van a hacer? Porque no, normalmente no se queda así como está. Para que baje la temperatura, sobre todo si son niños, ¿qué les van a decir? Que le saque un poco lo que es la ropa. Eso es para poder favorecer el que mantenga el calor ahí, ¿no? Y más bien va a ayudar a que pueda eliminarlo, ¿no? A que pueda eliminar. Entonces, nosotros tenemos que cada acción que vamos a realizar tiene un porqué. Y yo les pregunto esto ahora. Acordándonos de nuestro mecanismo de pérdida de calor. Si el pacientito está con 39, le ponen su ampollita y le dicen quítenle la ropita, ¿cuál sería el mecanismo que se está utilizando para que pierda calor? ¿Radiación, evaporación, conducción o convección? Evaporación, No, conducción, no. Radiación. Escuchen la pregunta. Convención. Radiación. A ver, escuchen la pregunta nuevamente. Viene el niño, se le coloca la ampollita y le dicen retire la ropita para que pueda bajar más rápido la temperatura. ¿Qué tipo de mecanismo sería ahí? Muy aparte de la ampolla, de la medicina. ¿Qué tipo de mecanismo sería ahí? Sería radiación porque es el ambiente y el quitarle la ropa lo que lo va a ayudar a bajar la temperatura y evitar Ojo, la pérdida de calor. ojo, estás mencionando el ambiente, ¿ah? En el ambiente, circulación de aire, ¿cuál sería el proceso? Porque no has mencionado objetos, ¿ah? Radiación sería si hubiese objetos que estén fríos y que los coloques alrededor, Convención, profesor. por convección, porque estás ayudándote a partir de lo que es el medio ambiente y el aire circulante, ¿no? Es muy diferente a poder colocar de repente objetos que tengan una temperatura muy baja y que ayuden a lo que es realizar lo que es el proceso de cambio, ¿no? De temperatura. Entonces acá sería lo que es un proceso de convección, ¿no? Muy bien. Vemos acá nuevamente, ¿no? Casi no hay mucha variación, siempre se va a mantener dentro de esos márgenes, ¿sí? Pero que sin embargo tener bastante cuidado, sobre todo con los cambios bruscos que puedan presentar. Vemos acá. Normalmente cuando controlamos la temperatura, ¿sí? Vamos a tener rangos, valores estándares y tiempos determinados que nosotros vamos a utilizar para controlar la temperatura. Y existen zonas y lugares donde vamos a poder controlar. Por ejemplo, tenemos lo que es la zona axilar o inguinal. Ahí colocamos el termómetro, ¿ok? Ahora,
¿Qué termómetro, doctor? Usted nos ha dicho en la clase anterior que hay 2 tipos de termómetro. Hay uno que es oral y hay uno que es rectal. ¿Ya? El oral te va a servir también para controlar la temperatura axilar o inguinal. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos un lugar. La otra zona es la vía oral, ¿no? Normalmente por debajo de la lengua, porque en esa zona encontramos una gran cantidad de terminaciones nerviosas que puede justamente ajustarse a los cambios de temperatura que puede tener el cuerpo humano, ¿no? La otra vía es a través del oído. Normalmente en el oído se utilizan lo que son algunos termómetros digitales, más que de mercurio, ¿no? A nivel vaginal, que normalmente se utiliza o se utilizaban incluso para poder manejarlo como método anticonceptivo, ¿no? Y el otro viene a ser el frontal, pero en el frontal normalmente son unas tiras, unas cintas, ¿no? Que le colocaban en la frente, ya no veo últimamente, le colocaban en la frente y que iba cambiando de color, ¿no? Y de acuerdo a lo que es el color, tendría una enumeración como el termómetro y de acuerdo a ello controlaban la temperatura. Normalmente eso lo utilizaban en niños pequeños, ¿no? Niños pequeños. Actualmente, básicamente, utilizan lo que es el axilar y el oral, dependiendo de las edades, ¿no? Por ejemplo, una persona que tenga algún tipo de alteración psiquiátrica, ¿podría utilizar la vía oral? ¿Qué creen ustedes? No, doctor. No, está contraindicado, ¿sí? Está contraindicado. En un niño pequeño, de repente por ahí un lactante o un niño menor de 5 años, ¿podría utilizar la vía oral? No, vía axilar. Vía axilar, ¿no? Vía axilar. Entonces, vamos a poder tener en cuenta que estos procesos van a depender mucho de lo que es la edad. Ahora, incluso en niños pequeños, yo podría utilizar lo que es la vía rectal, ¿no? Que es justamente para ellos la más recomendable, ¿no? La más recomendable. Ahora, tenemos acá. Cuando hacemos lo que es un control por vía axilar, por vía oral, a través del oído, por vía rectal o vaginal y frontal, se tiene que manejar lo que son los valores que nosotros tenemos. ¿Cómo así, doctor? Miren ustedes. Nosotros manejamos una temperatura corporal promedio. ¿De cuánto es? 37 grados centígrados. ¿Okay? 37 grados centígrados. Eso es nuestro estándar. Ahora, si yo, por ejemplo, controlo la temperatura por vía axilar o por vía inguinal, le tengo que sumar 0.5 grados. ¿No? ¿Para qué? Para que pueda acercarse al valor real, que en este caso vendría a ser 37. Acuérdense de eso, ¿sí? Por vía axilar o por vía inguinal, se le tiene que aumentar 0,5. Por ejemplo, a este 36,5, que es el valor normal, si yo le aumento 0,5, ¿cuánto sería? Sería 37. Pero acá en oral, doctor, usted me dice que está en 37, claro, porque la vía oral para el control de la temperatura es la más exacta, ¿sí? El control de la temperatura por vía oral es la más exacta, ¿sí? Por eso los valores tienen que modificarse para llegar a esa temperatura, que es 37 grados. Si en la vía axilar lo normal es 36,5, le aumento 0,5, en este caso sería 37. ¿Ok? Doctor, una consulta. ¿Y por qué se le aumenta los 5? Ya, primero, porque la vía axilar inguinal es una zona externa. La vía oral es más exacta, por lo mismo que tiene mayor cantidad de terminaciones nerviosas por debajo de la lengua. Y el control de la temperatura se hace mucho más exacto, ¿no? Aparte de que está dentro de lo que es una cavidad. Ahora, por otro lado, vamos a encontrar, por ejemplo, a nivel también del oído. A nivel del oído, normalmente se maneja lo que son termómetros digitales, por lo cual la temperatura normal en él es 37,3, ¿no? Más no se maneja otro rango. Cuando es a nivel rectal,
a nivel rectal, ya la valoración cambia, ¿no? La valoración cambia. Cuando nosotros tenemos a nivel rectal, ya no le tenemos que aumentar. A nivel rectal, ahora le tenemos que disminuir, porque la zona emite mucho más calor. Por eso la temperatura a ese nivel es 37,5. Y para poder mantenerlo a un estándar corporal normal, se tiene que restar 0,5 centímetros, ¿no? 0,5 centímetros. A nivel frontal, como les menciono, básicamente son a partir de unas cintas, que también el control de temperatura normal va a ser de 37. ¿Okay? Ahora vemos por acá. Bueno, estos son los rangos que se manejan, ¿no? Los rangos que se manejan. El tiempo es muy importante. El tiempo es muy importante. A nivel axilar, el tiempo que se debe mantener es de 5 a 7 minutos. Normalmente el promedio son 5 minutos, la mayor parte del tiempo. A nivel de la vía oral, se maneja 3 minutos a 5 minutos. Ese tiempo es el que debe de mantenerse el termómetro en esa zona. A nivel del oído, es un minuto, perdón, un segundo rápido, y va a depender en sí de lo que es el equipo que utilicemos, porque algunos demoran más todavía. A nivel rectal o vaginal es de 1 a 3 minutos. Y a nivel frontal hasta 15 segundos. Ahora, yo les pregunto. De repente por ahí a nivel axilar yo coloco el termómetro. Uy, y me olvido porque estaba haciendo otras cosas. Veo el tiempo y ya pasaron como 15, 20 minutos. ¿Variará la temperatura? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí. A ver, ¿quién me dice algo más? De repente, ¿quién me dice alguien que no? ¿Alguien me dice lo contrario? Ricardo, ¿qué me dices? Si de repente por ahí no lo dejo 3 En minutos, lo realidad dejo creo que no, 15 porque minutos. el calor debería ser constante a menos de que le hayas administrado un tratamiento, entonces empiece a bajar la temperatura, pero no Exacto, debería variar. exacto. No varía, ¿no? No va a variar en ningún momento la temperatura. Así me quede 15, 20 minutos, esa temperatura no va a variar. ¿Ok? Por las razones mismas que muy bien lo has explicado. Entonces, no va a haber ningún inconveniente. ¿Ok? No va a haber ningún inconveniente. A ver, vamos a ver algunos ejemplos. De repente por ahí, estoy controlando la temperatura y coloco el termómetro a nivel axilar. Observo el termómetro y me sale una temperatura de 36,9. ¿Cuánto sería su temperatura real? Repito, estoy controlando a nivel axilar. Veo el termómetro y me sale 36,9. ¿Cuál sería su temperatura real? 37,4. 37,4, muy bien. De repente por ahí vuelvo a controlar a otro paciente y me sale 37,8 por vía axilar. ¿Cuál sería su temperatura? Su temperatura real. 42 o 40,3. No, repito, es 37,8. Vía axilar. 38.3. 38,3. Muy bien. De repente lo coloco por vía oral y me sale 38,5. ¿Cuál sería su temperatura real? Lo mismo. Lo mismo, porque ahí no varía, no cambia, ¿no? De repente por ahí veo un niñito, es un lactante, le coloco el termómetro por vía rectal y me sale 38,5. ¿Cuál sería su temperatura? Por vía rectal, ¿ah? Sería 38. 38, muy bien, porque a nivel rectal se resta 0,5. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? Creo que está quedando comprensible, ¿verdad? A ver. ¿Cuánto tiempo se debe colocar a nivel axilar? 5 a 7.
5 a 7. A nivel oral, 3 a 5. 3 a 5. Y a nivel rectal o vaginal, a nivel rectal. De un minuto a 3. 1 a 3 minutos. No se olviden de eso. 1 a 3 minutos. Muy bien. 1 a 3 minutos. Continuamos entonces. Doctor, una pregunta. En la zona inguinal, ¿varía la temperatura? ¿Hay que aumentarle o restarle? Igual que en la vía axilar. Igual que en la vía axilar. Se le va a tener que aumentar 0,5. 0,5. Para poder mantener la temperatura dentro de lo que es el rango normal, ¿no? Que se maneja acá como la vía oral en 37. Y si hablamos acá, por ejemplo, de rectal y vaginal, igual a nivel vaginal se le resta 0,5, ¿no? Muy bien. Vemos acá. Las variaciones de las temperaturas, ¿sí? Van a clasificarse también, ¿no? Como hemos sabido, como hemos visto, los rangos, porque acá hablamos de rangos, los rangos normales son de 36,5 a 37,5. Ese es lo normal, el rango normal. Pero nosotros vamos a tener en cuenta que existen ciertas variaciones y que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, si mi paciente está entre el rango de 37,6 a 37,9, o sea, no llega a 38, es una febrícula, ¿ok? Esto de acá es una febrícula, ¿sí? 37,6 hasta 37,9. ¿Cómo podemos bajar la temperatura en ese caso? Porque de todas maneras está alterado, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a bajar la temperatura? Hay dos medios, básicamente, que nos van a ayudar. Uno que son medios físicos y hay otro que son medios farmacológicos o medios químicos, ¿sí? Los medios físicos, solamente los medios físicos, yo los puedo utilizar hasta 38 grados o menos. O sea, cuando hay febrícula. ¿Cuáles son esos medios físicos? Retiro la ropa, lo baño o le pongo pañitos con agua temperada. Eso vienen a ser en medios físicos, ¿sí? Son 3 pautas. Baño, retiro de la ropa, ¿sí? O simplemente colocas pañitos con agua temperada, ¿sí? Hasta ahí yo puedo manejar lo que es mi febrícula. Pero cuando ya viene a más de 38, como en una fiebre, 38, 39,9, ya puedo utilizar medios farmacológicos, ¿sí? Si tengo, por ejemplo, de 38 a 38,5, yo puedo utilizar, ¿qué cosa? Lo que es el paracetamol, ¿sí? Hasta 38,5 yo puedo utilizar el paracetamol. Una tabletita y le vamos a ayudar a bajar la fiebre con eso. Si ya es de 38,5 a más, yo puedo utilizar ya lo que es el metamizol. Ya sea en sus diferentes vías de administración, que son intramuscular o puede ser endovenosa. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un paciente que tiene 38,5 grados, yo le puedo dar una tabletita de paracetamol y ayudarlo con ¿qué? Con lo que son medios físicos. Puedo utilizar lo que son medios físicos para poder ayudar a bajar la temperatura. ¿Ok? Medios físicos. Pero si ya tengo fiebre, ya sea de 38, 38,5, que puedo manejarlo con algún tipo de tableta, con el paracetamol, o hasta 39,9, que puedo utilizarlo con metamizol y ácido intramuscular endovenoso, pero también lo puedo acompañar ¿de qué? De medios físicos. Lo puedo acompañar de medios físicos.
Ahora, si tiene más de 40, doctor, hay pacientes que tienen más, sí, hemos tenido pacientes con más de 40, 40.5, 41, ya se utiliza todo lo mismo que lo anterior para poder ayudar a bajar la temperatura. ¿Ok? Por el otro lado, de repente el paciente empieza a tener una temperatura baja, 36 a 36,4, 32 a 35,9, menos de 32. Normalmente esto se observa cuando estamos en zonas muy frías o expuesto a lo que es zonas muy gélidas, ¿no? Y la mayor parte de personas pierden calor por radiación, ¿no? Por radiación y por convección, ¿no? Entonces, normalmente estos procesos son más raros, pero que sin embargo vamos a poder encontrar cuando nos encontramos en zonas con temperatura muy baja. Es fácilmente cómo podemos manejarlo, ¿no? Buscamos un abrigo, consumimos algún tipo de bebida caliente, ¿no? Por otro lado, se pueden utilizar lo que son las compresas con agua caliente, ¿no? Pero bastante cuidado, porque pueden producir quemaduras. Tiene que estar cubierto, ¿no? Entonces, normalmente lo colocan a la altura de la planta de los pies, ¿no? O en la zona del abdomen, o debajo de la ropa de cama para poder calentar lo que es el ambiente. Se puede utilizar también incluso, pero utilizan normalmente también esas bolsas con agua caliente para pacientes que han sido o salen de sala de operaciones, ¿no? Posoperados. Porque también ingresan a un cuadro de hipotermia muchas veces o temperaturas bajas por la pérdida y el cambio hemodinámico que tienen, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá sobre esta parte? ¿Alguna duda? ¿Algo de repente que hayan visto? Doctor, disculpe, y después de que salen de sala de operaciones, se les baja la temperatura, ¿es peligroso? Claro, lo que es el cuadro de hipotermia es peligroso, ¿no? Por eso normalmente las camas que ya han sido tendidas, las camas de recuperación, muchas veces le colocan bolsas con agua caliente dentro de la ropa de cama, ¿no? Para que cuando el paciente llegue, esta ropa de cama ya esté caliente. En otros lugares utilizan mantas térmicas, ¿no? Que mantienen caliente también al paciente, ¿no? Ustedes saben muy bien que uno de los procesos, por ejemplo, de lo que es la termorregulación es la vasodilatación, ¿no? Lo que es el manejo del volumen sanguíneo. En un paciente postoperado ha habido pérdida de lo que es este volumen, ¿no? El proceso de reacción frente a lo que es la termorregulación también se ve alterada por el proceso de la sedación que tiene. ¿Se acuerdan cuál es el centro de la termorregulación? Lo repetimos bastante. El hipotálamo. Muy bien, el hipotálamo. Pertenece a lo que es el sistema nervioso central y autónomo. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a poder encontrar un paciente sedado en el cual su función nerviosa por la sedación disminuye, baja. ¿Habrá un cuadro de termorregulación? No. Por eso es necesario que estos tipos de pacientes, aparte de la pérdida de sangre que ha tenido, que también participa en la termorregulación, necesitan ayuda y apoyo para poder mantener su temperatura corporal dentro de los estándares. Por lo tanto, se maneja con bolsas con agua caliente o de repente con mantas térmicas para poder mantener su temperatura corporal, ¿no? Y no ingrese a un cuadro de hipotermia. Doctor, una María. pregunta. Cuando usted, disculpa, doctor, una pregunta. Sí. Dígame. Cuando usted habla del sistema nervioso autónomo, ¿es el que también se llama periférico? No, son diferentes. Son diferentes, ¿no? El proceso Ya. del sistema nervioso autónomo directamente, lo que nosotros vamos a ver es dentro de todo lo que son los complejos procesos que se dan como parte de la función nerviosa normal, ¿no? Como parte de reacción frente a lo que es un estímulo.
¿no? Ah, ok. En cambio, lo que es el sistema nervioso, por ejemplo, yo les hablo bastante del sistema nervioso central, ¿no? Que justamente pertenece a lo que es este sistema, participa en todo este proceso. En cambio, el sistema nervioso periférico, básicamente como su mismo nombre lo indica, vamos a poder tener en cuenta que maneja todo lo que es el proceso externo directamente, que va a afectar a lo que es el cuerpo humano. ¿Cuáles serían lo que es los procesos externos a nivel del sistema nervioso periférico que puede ser afectado? ¿No? Por ejemplo, vamos a poder encontrar algunos puntos nerviosos, ¿no? Vamos a poder encontrar, por ejemplo, los ganglios, las glándulas, en este caso glándulas sudoríparas, ¿no? Que también es afectado por el sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces, todas las funciones externas que vamos a poder encontrar están manejadas por el sistema nervioso periférico, ¿no? Básicamente. Interviene dentro de lo que es el sistema nervioso central, pero es diferente al sistema nervioso autónomo. Vamos a ver acá. Ok. Dentro de lo que es la clasificación de la fiebre, bueno, ya lo hemos visto. Acá hay una clasificación que vamos a poder encontrar un poco más sucinta, que viene a ser la febrícula, ¿no? Que se da hasta 38, menos de 38 grados centígrados. Acá lo clasifican como fiebre moderada, entre 38 y 39. La fiebre alta, mayor de 39. Y la recurrente, que son episodios, ¿no? Que se pueden ir dando cada cierto tiempo, ¿no? Normalmente hay enfermedades que sí va a poder presentar este tipo de fiebre recurrente, ¿no? Sobre todo lo que son las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas. Una de ellas, por ejemplo, por no mencionar muy lejos, la tuberculosis, que son permanentemente cuadros febriles que te pueden dar. Y son estas de manera nocturna, ¿no? De manera nocturna. Entonces, acá es lo que nosotros vamos a poder tener en cuenta cuál es el proceso, por ejemplo, de la presencia de este tipo de cuadros febriles. ¿Sí? Vemos por acá. Nosotros vamos a utilizar normalmente, y yo les recomendaría siempre, lo que es el termómetro de mercurio, ¿no? El de vidrio, porque muchas veces han utilizado incluso lo que son las pistolas, ¿no? Y se está utilizando bastante lo que es la pistola. Ahora, ¿qué sucede? Esas pistolas para controlar la temperatura tienen un margen de error, ¿no? Tienen que estar completamente, como le digo, con las pilas, porque pueden haber margen de error porque las pilas a veces pierden su carga, o la técnica en la cual se va a utilizar para poder realizar lo que es el control de la temperatura, ¿no? X formas, márgenes que puede tener. Lo más recomendable es el termómetro de mercurio. ¿Qué sucede? En el termómetro de mercurio, por ejemplo, se maneja para poder controlar en las diferentes vías, vía oral, lo que es vía axilar, vía rectal, pero sin embargo, de acá a unos meses atrás, ha habido cierto tipo de, eh, de procesos que nos han mencionado que el mercurio, ¿no? Al ser utilizado, tiene cierto tipo de grado de contaminación y toxicidad, ¿no? Por lo cual han cambiado, y bueno, casi no mucho lo encontramos a nivel nacional, es el ganestano, que es otro tipo eh, de, de producto que nos va a ayudar a lo que es controlar la temperatura. Tiene las mismas acciones que justamente tiene el mercurio, ¿no? Pero sin embargo, vamos a poder encontrar incluso que los procesos o el material con el cual están hechos son distintos. Es un plástico graduado con galio, indio y estaño en su interior y demora básicamente unos 3 minutos, ¿no? Es una aleación básicamente de 3 productos químicos, ¿no?
Normalmente, como les menciono, a nivel nacional casi no lo van a poder encontrar. El mercurio es el más utilizado y el más exacto para mí hasta ahora, aunque muchos lo han reemplazado con lo que es la pistola, pero tiene su margen de error, ¿no? Así que por ahora solamente sería lo que es el de mercurio que se puede manejar. Ahora, ¿por qué dicen que puede haber riesgo de contaminación y toxicidad? Tendría, por ejemplo, que romperse, ¿no? Y la cantidad de mercurio que se encuentra en su interior es muy pequeña, es mínima. Entonces, el riesgo es mínimo también. Pero bueno, menciona que hay una alta incidencia de contaminación y toxicidad. Pero es el más exacto hasta el momento. Acá hay algunas pautas que nosotros vamos a poder tener en cuenta, ¿sí? Con respecto a lo que es el termómetro de mercurio, que básicamente nosotros debemos ir observando. Se lo dejo como parte de lectura, porque es básicamente parte de la historia, eh, en qué año fue fabricado, en 1592, a través de lo que es un invento de Galileo Galilei, ¿no? En ese tiempo lo llamaban termoscopio, ¿no? Es un antecesor del termómetro actual. En 1714, Gabriel Fahrenheit creó el termómetro de mercurio. También es el creador de la escala termométrica de Fahrenheit. El que nosotros utilizamos básicamente es el Celsius, ¿no? Bautizado en honor a Anders Celsius. Y bueno, las diferentes formas de termómetro que existen se pueden manejar ya a través de lo que es un bulbo circular, que es el rectal, y un largo, que es básicamente el oral o el axilar, ¿no? Estos son los dos tipos de termómetros, bueno, que normalmente se van a manejar. Este es un termómetro que se puede utilizar, por ejemplo, y se puede utilizar tanto por vía oral, axilar, e incluso a nivel del oído. Normalmente está dirigido para el oído, ¿no? Pero se puede mantener a nivel de otras vías. Tiene su sensor de medición, el visor, que son digitales, el botón de encendido y la tapa del compartimento, ¿no? Por otro lado tenemos lo que es la pistola, ¿no? Que normalmente se utiliza, incluso se ha utilizado bastante, porque esto salió en época del tiempo de COVID, para poder evitar el contacto directo necesariamente para con el paciente y poder evitar lo que se llaman contaminaciones cruzadas, ¿no? Pero como le menciono, tiene su margen de error, ¿no? Tiene su margen de error. Este viene a ser lo que es el termómetro, ¿no? El termómetro de mercurio. Si ustedes se dan cuenta, las partes básicamente es el bulbo, ¿sí? Acá se encuentra lo que es el mercurio, ¿ven? Se encuentra marcado en todo lo que es la línea, ahí está el mercurio, hasta acá, ¿sí? La escala numérica, que normalmente va desde 35 hasta 42, temperatura. Y está marcado la temperatura corporal normal en rojo, ¿no? 37. Entonces, acá nosotros vamos a tener lo que es el termómetro de vidrio que le llaman, ¿no? Y para mí el más exacto hasta ahora. Normalmente siempre, recomendación, se tiene que sujetar del cuerpo del termómetro. No se debe sujetar a partir del bulbo, ¿sí? No se toca a partir del bulbo. Yo voy a controlar a una persona, a una paciente, o le retiro el termómetro. ¿Por qué no toco lo que es el bulbo? ¿Por qué no puedo tocar el bulbo? ¿Qué me dicen ustedes? Porque Altera en la ese caso estás alterando la numeración con tu calor dactilar. Exacto, con el calor corporal de la persona que lo está tocando, ¿no? Y va a alterar obviamente la temperatura verdadera del paciente o la víctima que vamos a estar controlando. Muy bien. ¿Va? Acá hay otros termómetros digitales, de oído, algunos que son de frente, hay una gran variedad de termómetros, pero que sin embargo pueden llegar a presentar lo que son de cierta manera algunos márgenes de error, ¿no? Sobre todo muchas veces por el tiempo de uso,
por el tipo de uso que le podamos dar, ¿no? Si es de repente a nivel casero o a nivel de la casa, ¿sí? Se puede manejar mucho mejor que de repente podría utilizarlo para una sala de hospitalización, ¿no? En donde el proceso de uso es mucho más largo y que obviamente se deteriora más rápido, que las pilas se gastan mucho más rápido, ¿no? Y te pueden dar una falsa marcación de la temperatura. ¿Ven? De igual manera, acá tenemos nuevamente los controles de temperatura, ¿no? Algunos ejemplos de lo que se puede utilizar, ¿no? Se puede utilizar el termómetro de galistano o de mercurio a nivel axilar o el digital, como les mencioné. A nivel de la boca, igual el de mercurio o el galistano o también el digital. A nivel del oído, básicamente digital, ¿no? No le vayan a colocar el termómetro de vidrio. En la frente se utiliza el termómetro digital, electrónico, puede ser el de la pistola. Y a nivel del recto, el termómetro galistano y también se puede utilizar el digital, ¿no? Pero yo recomendaría mejor el galistano o de mercurio para lo que es esa zona. ¿Cuáles son los factores que influyen en lo que es la temperatura? Vamos a poder encontrar que existen ciertos tipos de factores que nos van a dar lo que es los posibles cambios de temperatura que puedan tener. Uno, por ejemplo, es la edad, ¿no? Por ejemplo, los recién nacidos y los niños pequeños son más susceptibles a la variación del clima, ¿no? De la temperatura del medio ambiente. Por eso muchas veces los cambios de temperatura pueden afectarlos fácilmente. Los ancianos que pierden calor con mayor rapidez, ¿por qué? Porque muchos de ellos tienen poco tejido graso subcutáneo, ¿no? Que favorece lo que es la pérdida de calor más rápido, ¿no? Una dieta inadecuada, lo que es la falta de actividad, ¿no? O el sedentarismo, ¿no? Sobre todo en la edad, cuando es edad avanzada, hay ciertas funciones corporales que también disminuyen. Es decir, su proceso de termorregulación también se ve alterado, ¿no? Por eso entonces nosotros encontramos que este tipo de pacientes muchas veces vamos a poder encontrar que tienen alteraciones en la termorregulación. Ya hemos visto de la actividad física, ya hemos visto los procesos hormonales, el estrés también que aumenta el metabolismo y aumenta la producción de calor, y el medio ambiente, ¿no? Que hemos pasado ahora de una temporada de calor muy fuerte a lo que es actualmente, bueno, estamos ya hasta con llovizna y lluvia, ¿no? En algunos lugares. Y eso también va a afectar lo que es el proceso de calor. Un poco del procedimiento que vamos a tener en cuenta, ¿no? Siempre tener cuidado al momento de agitarlo. Lo sujetamos desde el cuerpo, realizamos lo que son movimientos, de tal manera que sacudimos el termómetro para ayudar a bajar la temperatura del termómetro, ¿no? El rango de la temperatura del termómetro. Y se coloca el termómetro dependiendo de la zona, si es oral o si es axilar. Si es oral, ¿sí? Se coloca el bulbo debajo de la lengua. Si es axilar, primero secar la zona, ya sea en inhalo axilar, y luego colocar el bulbo del termómetro. ¿Ok? De igual manera, a nivel rectal, tener en cuenta la cantidad, por ejemplo, que se debe introducir, ¿no? Normalmente se introduce incluso hasta la mitad o a las 2/3 partes del bulbo. No se puede introducir más. A nivel de la frente, bueno, también se tiene que secar y se coloca por unos segundos porque es bastante rápido, igual que en el oído, ¿no? Se retira el termómetro, se desinfecta y luego se registra. Acá les digo a nosotros, por ejemplo, también, al final van a ver un video de cómo se realiza, lo que hay algunas explicaciones de cómo es el control de la temperatura bastante sucinta. Bueno, acá también lo que son algunas terminologías que vamos a tener en cuenta y que ya habíamos visto anteriormente. Hipotermia, ¿no? Aurícula, la hipertermia, ¿no? La pirexia, que también es el significado relativo a temperaturas altas. La fiebre continua, cuando oscila diariamente menos a 1 centímetro.
perdón, menos a 1 grado centígrado. Cuando es una fiebre remitente, oscilaciones diarias mayores a 1 grado centígrado. Cuando es intermitente, disminuye hasta los valores normales y luego aumenta nuevamente. Eso ustedes lo van a observar en el caso, por ejemplo, de la tuberculosis. Fiebre recurrente, episodios febriles mayores a 38, alternados con periodos de temperatura normal por días o semanas, ¿no? Entonces, son algunas clasificaciones que nosotros vamos a poder observar, pero esto va a depender del cuadro infeccioso que se pueda tener, ¿no? Doctor, tengo una duda. En Dígame. donde dice fiebre continua y fiebre... ¿Remitente? Ajá. Porque dice menor a 1 grado y mayor a 1 grado. Ya. Imagínate, por ejemplo, que tienes un niño que está con un cuadro febril, está con 38.5, ¿sí? Está con 38.5, le controla la temperatura, le bajas la temperatura, pero al día siguiente ya no tiene 38.5, hace nuevamente fiebre, hace 38.2, al día siguiente hace 38.3, ¿no? Entonces, las oscilaciones de la temperatura son menos de 1 grado. Y a eso se llama fiebre continua. ¿Cuándo es remitente? Como el mismo concepto menciona, cuando son mayores a 1 grado. De repente el día de hoy, el niño está con 38.5, ¿no? El día de mañana, por ejemplo, está con 39.5, ¿no? De repente al día siguiente le baja la temperatura nuevamente. E igual forma, su temperatura aumenta en más de 1 grado centígrado. Entonces, a ese tipo de temperatura que va variando de manera diaria, pero que es mayor a 1 grado centígrado, se le denomina fiebre remitente, ¿no? Fiebre remitente. Ahora, como les menciono al inicio, esto va a depender de lo que es el cuadro infeccioso que presenta, ¿no? Solamente la clasificación de la fiebre la cual nos va a presentar acá. De repente incluso una faringitis, ¿no? Te puede llevar hasta una fiebre remitente, ¿no? Que puede llegar a tener 39 grados, 40 grados, 39 grados, 40 grados, ¿no? Entonces son mayores a 1 grado centígrado de lo que es la diferencia, ¿no? Así como también puede presentar en algunos cuadros infecciosos la variación no muy alta. Normalmente cuando son procesos bacterianos, las fiebres se presentan fiebres remitentes, mayores a 1 grado centígrado y de manera diaria, ¿no? Cuando son fiebres continuas, normalmente son procesos virales. Te comento de un caso. Habrá sido hace 3 días, me llega una pacientita de 21 años, estaba dándole lactar, y nos decía, porque viene con su mamá, que presentaba temperaturas de 39 y 40 grados de manera diaria, ya desde hace 11 días, ¿no? 11 días. Había un poco de dolor de garganta, ligera congestión, pero la fiebre era alta, 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 alta. Y los medicamentos que le daban, ibuprofeno, paracetamol, le bajaban por el momento, pero otra vez volvía a subir, ¿no? Entonces ya es muy raro, ¿no? 11 días con fiebre, ¿no? Un proceso viral, normalmente son unos 7 días. No se veía mucho un proceso bacteriano porque cuando le veías la zona de la garganta, no tenía placas blancas, sí estaba un poco irritada, pero no era tanto como para producir una temperatura de 39 a 40 grados centígrados, ¿no? Entonces, ¿qué se le hizo? Se le mandó a hacer una tomografía, pues era por el CIS, y se le mandó a hacer lo que es un BK, que es una baciloscopía que se utiliza para descartar tuberculosis, una prueba de esputo. Cuando le tomamos lo que es primero la placa, nos dimos cuenta de que no era un proceso normal infeccioso de una garganta. En la tomografía sale que tenía indicios de una tuberculosis, pero no tuberculosis actual, aparentemente ya había tenido y se estaba activando. Y sacando un poquito lo que es, a partir de la historia clínica, de hacer las preguntas, sacándole por cucharita, como se dice,
Porque cuando le preguntamos si había tenido tuberculosis antes, nos dijo no. Entonces se le preguntó, ¿usted ha tenido contacto con alguien con tuberculosis anteriormente, el año pasado, anteaño pasado? Jane nos dice sí. Su pareja había tenido tuberculosis, se había contagiado, pero ella no sabía, porque no tenía síntomas hasta ese momento, ¿no? Y tenía aparente lo que era un proceso ya cursando de tuberculosis, y por eso el cuadro febril, ¿no? Entonces, en procesos bacterianos como ese, por ejemplo, vas a poder encontrar que las oscilaciones de las temperaturas van a ser mayor a 1 grado centígrado. Si encuentras a una paciente, a una persona que tiene esas variaciones, ya tienes el indicio de un cuadro febril, pero de origen bacteriano, ¿no? De origen bacteriano. ¿Alguna consulta, alguna pregunta más con respecto a esta parte? Lo que dice sobre los cuadros virales duran, ¿cuánto dijo? 7 días o 3 días. Claro, normalmente es un proceso, no, incluso han aumentado, ¿ah? Un proceso entre 7 a 10 días. Han aumentado los cuadros virales. Anteriormente, por ejemplo, un cuadro viral, una enfermedad, por ejemplo, un resfrío común por un proceso viral, no pasaba más de 5 hasta 7 días. Pero actualmente los casos que vienen por emergencia, por procesos virales, ya tienen 7 días, 8 días con los procesos, ¿no? Normalmente ahora se le está dando lo que es el margen entre 7 y 10 días, lo que es el proceso de una enfermedad por un cuadro viral, porque es el margen en el cual la mayor parte de casos como estadística están llegando. Ya no vas a cerrar mucho si es un resfrío, pues, que sea leve o un proceso leve, te puede durar hasta 3 a 5 días. Pero los procesos, por ejemplo, virales, básicamente están en un rango de promedio entre 7 y 10 días actualmente. Y eso lo vemos diariamente por los casos que se están presentando, ¿no? Antiguamente, por ¿Cree ejemplo, los usted procesos que, virales. Dime. cree usted que han aumentado por la mutación de lo que es lo del COVID? Sí, muchos lo relacionan con eso, ¿no? Tú sabes muy bien, por ejemplo, que durante toda esta época nos hemos estado cubriendo del COVID. Todos con mascarilla, alcohol, incluso los procesos virales como los resfríos, casi no se han estado presentando mucho. Pero actualmente, por ejemplo, todo el mundo se ha quitado la mascarilla, ¿no? Imagínate que después de tanto tiempo con mascarilla, te estás haciendo, no solamente por proceso de mutación, sino te estás haciendo más susceptible a los procesos virales. Ahora, ¿te imaginas una mañana en el tren eléctrico o en el metropolitano sin mascarilla y todos como sardinas ahí? Es un cultivo viral ahí grande, ¿no? Entonces, los procesos más se dan por ese lado, ¿no? Uno, porque ya no tenemos la misma susceptibilidad, y dos, por los procesos de las mutaciones, ¿no? E incluso se confunde con cuadros de COVID. Son muy aislados los casos de COVID positivos que se están dando y que se confunden con procesos virales normales. Se está dando así ahora los procesos. Y actualmente, por ejemplo, ya no es que te da con congestión, de repente un poco de tos, un poco de dolor de garganta. Ahora te vienen con dolor de pecho, dolor de espalda. Y la tos más exacerbada, ¿no? Que te induce al dolor del tórax. Entonces, por ese lado sintomatológico también es otro cantar, como se dice, ¿no? Que va variando lo que normalmente conocíamos. Creo que también la fiebre es más persistente, ¿no? Sí, como te digo, pues, más es el malestar que la fiebre. Los pacientes vienen con dolor de cabeza, malestar corporal, muy fuerte, pero tú le controlas la temperatura, están con 37.5, a lo mucho llegarán 38, 38.3. Pero llegan con un dolor de cabeza y un malestar, pero tú los ves y están todos desencajados, los ojos vidriosos, ¿no? Y el proceso sí un poco más severo, ¿no? Más severo. Le comento porque yo tengo 2 pequeños. O sea, antes de la fiebre, o sea, el proceso de la gripe normal, antes le daba, o sea, no le daba mucha fiebre. Y ahora último que le dio o sea, el proceso viral
del resfrío, o sea, la fiebre se iba, venía, el dolor de garganta y la tos persistente. Sí. Y más es el malestar. Y el malestar es bien fuerte, bien fuerte. Pero, claro, los niños pequeños, imagínense, un adulto a veces viene, pero entre dos, creo, un poco más descargado por todo el proceso viral. Cuando le ponen su metamizol, ya como que despierta un poco, se le va la fiebre, se le va el malestar y están tranquilos. Imagínate un niño pequeño, ¿no? Entonces, se da el caso. Ahora, hay algo que de repente por ahí no hemos conversado mucho. Básicamente, algunas complicaciones que pueda tener y que de repente por ahí le van a preguntar, ¿no? El proceso de las convulsiones posfebriles, ¿no? O de origen febril. Les digo, hay niños, por ejemplo, y eso más que todo es por un proceso de susceptibilidad. Porque hay niños y personas adultas sobre todo niños, porque la mayor parte de convulsiones febriles son de niños. Con 38.5 grados, el niño ya está convulsionando. Y hay niños, por ejemplo, que vienen con 39.5 y el niño pues está con el malestar todavía, pero no convulsiona, ¿no? Ahora, ¿qué hacer, por ejemplo, si un niño está con fiebre y viene convulsionando, ¿no? Lo que normalmente se hace es lo siguiente. Primero, para una convulsión, no tienes que detenerlo, no tienes que sujetarlo, no tienes que evitar que haga sus contracciones o movimientos bruscos. Lo que tienes que hacer es mantenerlo en una posición cómoda. Normalmente, ¿qué hacen? En cualquier tipo de convulsión, ¿ah? Los ponen de costado, los lateralizan, ¿sí? Los lateralizan, ya sea para el lado izquierdo o para el lado derecho, ¿no? Uno, porque así evitan el que se puedan morder la lengua y evitan el que se puedan asfixiar con su propia lengua. Creo que lo conversamos en la clase anterior. Eviten colocar, porque he visto incluso en algunos videos que colocan cuchara, le quieren meter la mano. Olvídate, ni le metas el dedo ahí a la boca porque te lo va a destrozar. No le pongan nada, ni cuchara, ni trapo, nada. ¿Por qué? Porque incluso se pueden hacer daño ellos mismos. Entonces, solamente en ese caso, tratar de manejarlo, lo colocan de costado. Y si pasa lo que son las convulsiones, no hay ningún problema. Si estamos en un ambiente hospitalario, lo que hacen es que le colocan una ampollita de diazepam intramuscular. Eso es para poder detener más rápidamente lo que son los efectos de las convulsiones. Ahora, se detalla bastante lo que son los procesos, por ejemplo, de daño neurológico también por las convulsiones, ¿no? Acá tengo a María Muñoz. Me quería hacer una consulta. Sí, doctor. Sí. ¿Qué pasaría si es que el paciente tiene fiebre recurrente o cómo deberíamos de actuar? Ya. Si el paciente está con fiebres recurrentes, es decir, según lo que hemos visto con la definición, son episodios mayores de 38 grados y están alterados por periodos de temperatura normal, ya por días y semanas, se tendría que descartar cuál es el origen primero, ¿no? Que también en las fiebres recurrentes, ¿sí? Se dan por cuadros bacterianos, ¿no? Entonces, lo que normalmente si es muy recurrente y si tiene temperatura, por ejemplo, como ya hemos visto anteriormente, hasta 38.5, se le puede dar todavía lo que son sus pastillas de paracetamol. Si es de 38.5, ya se le tiene que colocar su metamizol intramuscular. Ahora, para poder buscar o identificar, claro, lo puede hacer con medio físico también, ¿no? Ahora, para poder descartar cuál es el proceso, por ejemplo, que está originando, tendríamos que ir descartando. Hay infección en la garganta, de repente por ahí hay infección estomacal, de repente por ahí encontramos que hay infecciones urinarias, sobre todo en las niñas, ¿no? Problemas respiratorios, eso ya se tendría que descartar, ¿no? Directamente. Y si no hubiera ninguno de ellos, bueno, ya se va a lo que son procesos de cultivo, ¿no? Cultivo de secreciones. Pero básicamente para el tratamiento de las temperaturas en ese caso, lo que es, si es menor de 38.5 todavía con tabletas, si es más de 38.5 con metamizol, que puede ser intramuscular o intravenoso, ¿no? Normalmente cuando es metamizol intramuscular y son niños muy pequeños,
tengan en cuenta esto. Normalmente, si tienen, por ejemplo, un niño que pesa de repente, vamos a sacar lo que es la dosis, para que ustedes también puedan aprender a poder sacar la dosis en caso de niños pues, muy pequeños y que pesen de repente 10 kilos, 15 kilos, ¿no? Hay una fórmula. ¿Cómo van a hacer ustedes? Van a multiplicar 0.06. Esto viene a ser mililitros, ¿ok? Por el peso del niño. Cuando vean lo que es dosificación, acuérdense de esta fórmula siempre. De repente por ahí todavía no la van a manejar mucho. Ustedes multiplican esto de acá, 0.06 ml por el peso del niño, y ustedes van a encontrar la cantidad o el volumen de dosis de metamizol administrada. En este caso sería 0, por ejemplo, si tiene 10 kilos, ¿no? Sería 0,6 ml. Entonces, esa es la cantidad que le tienen que administrar de manera intramuscular. Cuando hagan dosificación, cuando hagan administración de medicamentos, acuérdense de esa fórmula. 0,06 por peso del niño. E inmediatamente le va a salir la cantidad de volumen que tienen que cargar en la jeringa para administrar de manera intramuscular. ¿Ok? Muy bien. Una consulta. Dígame. ¿Esta fórmula solo es para el metamizol o para otros medicamentos también? Solo para metamizol. Solo para metamizol. Doctor, en el Dígame. caso de los niños que han padecido del síndrome de Kawasaki, ¿Ya? los cuales después de que se les hace su tratamiento vuelven a su vida supuestamente normal, a los padres se les dicen que tienen que vigilar mucho la temperatura porque presentan de la nada así cuadros febriles, ¿cierto? Sí. En el caso de esos niños, ¿su temperatura normal varía o es igual que en niños que no han tenido este síndrome? No, lo que es el control, no solo van a mantener, sino lo que normalmente vas a tener en cuenta es que la variación que ellos van a tener de temperatura, ¿sí? Sí va a tener que ser más rigurosa en lo que es el proceso del control. Ahora, lo que yo te menciono, mayormente este tipo de niños, el mayor problema que tienen son los problemas cardíacos. Son los problemas cardíacos. Y normalmente lo que tenemos que tener que cuidar más son las arritmias y las alteraciones cardíacas que puedan tener estos niños, ¿no? Entonces, existen lo que son ciertos tipos de alteraciones que puedan presentar y que puedan afectar lo que es el proceso de las arritmias, el proceso de las contracciones cardíacas, e incluso algunos medicamentos, como es el metamizol, altera lo que es también la función. Tú sabes, no sé si has escuchado, el metamizol incluso es un mejor hipotensor que algunos medicamentos, ¿no? Que algunos medicamentos. Entonces, en el Kawasaki, por ejemplo, las temperaturas, ellos hacen temperaturas altas, ¿no? Hacen 39, 38.8 grados centígrados, ¿no? Ellos circulan y mantienen muchas veces lo que son esas temperaturas altas. Lo que se tiene que cuidar en ellos es que esas temperaturas no provoquen ningún tipo de alteración y puedan llegar a ser, en algunos casos, convulsiones, ¿no? Ahora, no controlan adecuadamente bien la temperatura, ¿no? No controlan adecuadamente bien la temperatura. Pero se tiene que tener bastante cuidado
cuando en ellos la temperatura llega a ser alta, ¿no? La temperatura llega a ser alta. Es decir, que si en un niño la temperatura podría ser normal, un ejemplo, 36.3 o 36.1, ya cuando tienen este síndrome, su temperatura normal podría ser más alta como 37, 38, así. Es más alta, ¿no? Es más alta. Su temperatura llega a ser más alta. Ok. En su estado normal. Claro, está normal, es más alta. Pero, Ok. de todas maneras, tratar de controlar de que no se eleve demasiado. No vas a mantener un tío con 39.5, 39.9 de temperatura. Ya eso ya no es normal y tienes que manejarlo, ¿no? Manejarlo. Ok. Voy a dejarles un pequeño video que van a poder observar. Vamos a poder tener en cuenta de repente algunas pautas que ya hemos visto y que ustedes mismos también van a ver algunos procedimientos de cómo es el control de la temperatura. ¿Ok? Bueno, por favor, y de ahí comentamos. ¿Se escucha el audio? No se escucha. ¿No se escucha? No, no se escucha. No se escucha, doctor. A ver, un momento. Ah, ah. Hola chicos, la temperatura escucha? corporal es una medida de la capacidad de nuestro cuerpo para generar Sí, hielo. ahora sí. O sea que es un equilibrio entre la producción y la pérdida de calor de nuestro cuerpo, manteniendo un balance adecuado de la temperatura para su correcto funcionamiento. Sabemos que si la temperatura corporal disminuye se le conoce como hipotermia, y si esta aumenta se le conoce como fiebre, y si esta aumenta aún más se le conoce como hipertermia. Para comprenderlo mejor hay que saber los valores normales de la temperatura corporal. Para ello existen múltiples literaturas donde nos proporcionan muchos valores normales, considerando la etapa de vida de la persona, o sea, yendo de recién nacido hasta llegar al adulto mayor, y la zona de toma de temperatura, que es la temperatura oral, axilar y rectal, por lo que hacen muchos valores diferentes, pero no diferentes del todo entre sí, siempre respetando los valores normales, por lo cual les comparto los valores que mis licenciadas y yo utilizamos, teniendo en cuenta las consideraciones de dichos valores ya mencionados y muchas literaturas evaluadas. Estos son los valores ordenados en este cuadro. Para entenderlo, empezaremos por el valor normal, hacia arriba y luego hacia abajo. Teniendo en cuenta que estos valores lo puedes usar en todas las etapas de vida. Empezamos por la temperatura normal, que es de 36.5 a 37.5. Menos de 36.5 comienzan las hipotermias, como ustedes pueden ver ahí. La hipotermia leve, la hipotermia moderada, la hipotermia grave, ¿no? Con todos sus valores, ustedes ya lo pueden interpretar. Y luego hacia abajo podemos ver la febrícula, que es de 37.6 a 37.9, que es la puerta para la entrada de fiebre, o se puede considerar un estado de alarma ya para que se produzca la fiebre. Y la fiebre se considera de los 38 grados centígrados hasta los 39 grados centígrados, porque mayor de 40 ya se le conoce como hipertermia. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando la temperatura sobrepasa los 40 grados centígrados, puede producir convulsiones, y estas convulsiones pueden producir daños neurológicos. Esto sobre todo puede ocasionar con más agresividad en los niños y en los adultos mayores, así que hay que tener mucho cuidado que la temperatura no sobrepase los 40 grados centígrados. Si deseas puedes descargar el cuadro desde mi cuenta de Google Drive público. Te dejaré el link en el primer comentario del video, así lo tendrás cada vez que lo necesites cuando estés en el hospital o atendiendo a algún paciente en particular.
Ahora chicos, existen dos tipos de termómetros para poder obtener la temperatura, los termómetros de mercurio y los termómetros digitales. El termómetro digital, como bien sabemos, viene en diferentes presentaciones. Estas funcionan a base de láser y circuitos electrónicos que detectan la temperatura, pero se ven muy poco en los hospitales porque se descomponen muy rápido y a veces no dan la temperatura exacta. Y luego están los termómetros de mercurio, los más usados y más confiables. Existen dos tipos, el termómetro axilar y el termómetro rectal. Se les puede diferenciar por el bulbo. Del axial es alargado y del rectal es redondo. Los termómetros de mercurio tienen dos partes, el bulbo que se encuentra en un extremo de color plateado que sirve como depósito del mercurio, que una vez a la exposición del calor del cuerpo, este mercurio comienza a subir hacia el tallo, ¿no? Y el tallo es este tubo de cristal que se encuentra calibrado en grados centígrados, usualmente de 35 grados centígrados a 42 grados centígrados. Dentro del tubo de cristal hay un fino conducto por donde el mercurio sube como reacción al calor, marcando así la temperatura de una persona. Siempre hay que fijarnos que el mercurio se encuentre próximo al tallo antes de tomar la temperatura, porque si no, no lo hará correctamente. Muy bien, ahora vayamos con los ejemplos. Primero nos aseguramos que el mercurio se encuentre cerca al bulbo y no al tallo, para que se pueda tomar la temperatura de forma correcta. Vemos que está a más de 36 grados centígrados, así que lo bajaremos, agitándolo de esta forma, hasta que esté cerca al bulbo. Ahora sí, como podemos ver, lo que se hace después es limpiar el termómetro con algodón humectado en alcohol, desde el tallo hacia el bulbo, 2 veces de preferencia. Luego le pedimos al paciente que abra la boca e incline la lengua hacia atrás para poder poner el bulbo del termómetro debajo de la lengua sublingual. Luego dejamos que el tallo se ubique por uno de los costados de la boca, de esta forma. El tiempo de espera para poder interpretar el resultado es de 3 a 5 minutos. En ese tiempo el mercurio del termómetro subirá del bulbo hasta el tallo según sea la temperatura del paciente. Muy bien, culminado el tiempo, pasamos a retirar el termómetro al paciente y realizamos la lectura. Giramos el tallo hasta que podamos visualizar el mercurio y ahí está, podemos ver que la temperatura es de 37 grados centígrados. Según nuestro cuadro se encuentra dentro de los parámetros normales. Muy bien, chicos. Me están informando que están esperando su siguiente clase. Les vamos a dejar lo que son las diapositivas para que puedan completar de visualizar el video. Y la siguiente clase lo discutimos. ¿Ok? Ok. Muy bien, chicos. Entonces, nos estamos quedando hasta acá. Ya sería hasta el día lunes. Gracias por su presencia. Nos vemos. Doctor Gracias. David, un favorcito, sin recordándole a los chicos, por favor, que les voy a enviar el enlace para que ingresen. Por favor, Que ingresen a la siguiente clase. La siguiente clase. Ok. Bueno, chicos, entonces les van a hacer llegar el enlace para que puedan ingresar a la siguiente clase. Profesor, una consulta. ¿Las clases no son el día viernes, el siguiente? No, tenemos acá el día lunes. Tenemos los lunes y los miércoles. Ya. Muchas gracias. Estaremos bien, doctor. Por favor, se les envió a su WhatsApp un enlace. Únanse, por favor.